el campo del nutriólogo. En el caso de la suplementación nos sucede lo mismo, ¿no? En el caso de la suplementación, pues de pronto hay gente que quiere colaborar, a lo mejor no de mala manera, pero quiere colaborar con los deportistas y pues bueno, también termina haciendo recomendaciones, ¿no? Y en el caso de la composición corporal, pues casi somos los nutriólogos nada más quienes nos dedicamos a esa área, ¿no? Entonces, por eso me parece un área muy interesante, una disciplina muy interesante. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos rapidísimo en esta reunión? Probablemente no abarque toda mi presentación, esto es parte del contenido temático, del contenido programático que tenemos por ahí para un diplomado. Entonces, vamos a revisar muy generalmente algunos aspectos de la composición corporal, vamos a reconocer la importancia de esta y lo vamos a hacer mediante la revisión de diversas herramientas disponibles para este análisis de la composición corporal y la correlación con la forma física del deportista, ¿no? Que la forma física no, sí tiene una definición, la forma física de un deportista es algo muy completo, ¿no? Cuando escuchamos forma física pensamos que solamente es literalmente, vamos a pensarlo así como la silueta, ¿no? Es decir, cómo se ve a simple vista un deportista y no, la forma física tiene que ver con aspectos técnicos, tácticos, pero por supuesto de composición corporal también. ¿Qué vamos a revisar aquí rapidísimo? Esperemos que nos dé tiempo de todo, si no, pues los vamos a dejar como en las novelas, ¿no? Con el continuará y ya nos veremos por ahí en el diplomado con el tema mucho más detallado y mucho más a fondo, ¿no? Bueno, trataremos de ver qué es el análisis de la composición corporal, la utilidad de este análisis de la composición corporal en el deporte, algunos métodos que existen, el análisis de resultados y bueno, si nos da tiempo hacemos algunos ejercicios o vemos algunos ejercicios para composición corporal. Bien, entonces, primero, ¿qué es el análisis de la composición corporal? Bueno, hace un rato les comentaba, ¿no? Forma parte imprescindible de la valoración nutricional, el famoso ABCD. Aquí tenemos una definición de Wang y colaboradores que nos dice que es aquella rama de la biología humana que se ocupa de la cuantificación in vivo de los componentes corporales, las relaciones cuantitativas entre estos componentes y los cambios cuantitativos en los mismos relacionados con factores influyentes. Suena como una definición medio compleja, ¿no? O sea, mucho cuantitativo. Si vemos en esta definición aparece en tres ocasiones la palabra cuantitativo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es cuantificar, no es un análisis cualitativo, aunque se puede hacer un análisis cualitativo de la composición corporal, sobre todo, por ejemplo, en deportes de apreciación, principalmente el fisicoculturismo. Regularmente lo que hacemos es un análisis cuantitativo, ¿no? O sea, cuantificamos ya sea con mediciones en centímetros, en milímetros, en el caso de los pliegues, en el caso de la talla o la estatura lo hacemos en metros, o sea, cuantificamos los componentes del cuerpo del ser humano y no solamente sus partes, sino las relacionamos entre ellos, ¿no? En deporte pasa muchísimo eso, tratamos de relacionar demasiado lo que es una cuantificación de un sector corporal o de un segmento corporal con un movimiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, seguramente, o yo esperaría que algunos de ustedes, con la formación que la mayoría a lo mejor tiene de nutriólogos o como nutriólogos, nutriólogas, conoce algunas de estas mediciones. Por ejemplo, tenemos la hemienvergadura o la envergadura completa, que sabemos que es la distancia que hay del dactilión o del dedo medio a dedo medio con los brazos extendidos, o bien la hemienvergadura que va, digamos, de la mitad del tórax o del esternón hacia ese dactilión o dedo medio. Un caso muy claro es con los pitchers de béisbol. Esta en mi envergadura puede dictarnos o puede decirnos si ese beisbolista es capaz de lanzar ciertas bolas o a cierta velocidad. Entonces yo ahí puedo aplicar el conocimiento de una medición de un segmento, que en este caso es la en mi envergadura, con un movimiento o bueno, sí, con un movimiento y ese movimiento convertido en un gesto técnico, que es como se le conoce, en un lanzador de béisbol, ¿no? Entonces, cuantificamos, pero no solo cuantificamos, buscamos relaciones entre esas cuantificaciones. Otra definición nos las da Baltoñi y colaboradores, nos dice que el estudio de la composición corporal resultará imprescindible para comprender los efectos que la dieta, el ejercicio, la enfermedad y el crecimiento, entre otros factores del entorno, presentan sobre nuestro organismo. Entonces, aquí conectamos dos cosas bien interesantes en la nutrición en el deporte. Muchas veces enfocamos nuestras estrategias, nuestro trabajo, nuestro conocimiento en qué vamos a hacer dietéticamente con un deportista. Y no es para menos, ¿no? Sabemos que la dieta va a marcar
un patrón o va a marcar una pauta importantísima en el resultado del desempeño o en el resultado de la competencia o en el resultado del entrenamiento. Entonces, no solamente la dieta voy a ver que se refleje en la estrategia nutricional que yo estoy utilizando, que yo estoy buscando en el desempeño deportivo, sino también se va a ver reflejada en la composición corporal, ¿no? En muchas ocasiones, y ahorita si nos da tiempo tocaremos el tema, vemos que hay deportistas que tienen que perder peso, hay deportistas que tienen que ganar masa muscular, hay deportistas que tienen que perder grasa, y justo ahorita toqué dos puntos, ¿no? A veces no nos importa si el peso perdido es de grasa o de músculo o de agua, simplemente tiene que perder peso para poder dar la categoría o poder subirse a pelear a un ring, como es en el caso de los deportes de combate. Y en ocasiones también no nos importa que el peso que suba un atleta sea a partir de grasa corporal, como pueden ser deportes como digo, no es un deporte a lo mejor muy usual para la mayoría de nosotros, pero hay un deporte, igual y lo han escuchado, la vela, que es un deporte olímpico, este deporte que es un deporte considerado o clasificado dentro de los deportes en la naturaleza. Es un deporte en el que el competidor o el atleta se sube en una vela y está navegando por aguas abiertas, ¿no? Lo que pasa es que el peso del atleta va a ser un contrapeso para la vela y eso le va a permitir, junto con el aire, dirigir de la mejor manera a la vela. Entonces, a veces lo que necesitamos en ese tipo de deportes es dar un peso elevado, a pesar de que ese peso pueda representar que el atleta tenga que ganar mucha grasa, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de la composición corporal en el deporte, que no solamente o no solo nos enfocamos en que el atleta tenga una silueta o que el atleta tenga una composición física estéticamente armoniosa, porque regularmente, quitando el fisicoculturismo, no es el objetivo que buscamos en la composición corporal en el deporte, ¿no? No buscamos que el atleta sea simétrico, no buscamos que el atleta cumpla algún canon estético, sino lo que buscamos es que sea el mejor en su competencia. Y aquí estas imágenes son clásicas, ¿no? Cuando siempre se revisa en deporte la composición corporal, casi siempre los que nos dedicamos damos una ponencia acerca del tema, ponemos estas imágenes, ¿no? Aquí lo que vemos o lo que vamos a revisar, digo, someramente, son distintos cuerpos o distintas imágenes de cuerpos de deportistas y vemos cómo el tipo de deporte va a determinar no solamente la estructura física, sino la talla o altura, sino la distribución de la grasa, la distribución de la masa muscular. Entonces vemos cómo no precisamente, digo, seguramente algunos de ustedes que están viendo estas imágenes, la mayoría de cuerpos, si los pudieran definir, dirían, pues son cuerpos atléticos, ¿no? O son cuerpos que se ve que son de deportistas, pero no precisamente son cuerpos estéticamente armoniosos, sino lo que se busca es, a ver, necesitamos este tipo de cuerpo para este tipo de deporte y eso es lo que tenemos que perseguir, ¿no? A veces la gente cuando estudia algo en nutrición en el deporte está pensando en atender a población en general. Desafortunadamente, a veces desenamoro mucho con esto que les digo a mis alumnos, ¿no? Ya sea en diplomados o en la universidad, en maestría. La nutrición en el deporte, justamente eso, ¿no? Está enfocada en el deportista. No nos centramos tanto en personas que acuden diariamente al gimnasio, que existe esa como confusión, ¿no? Que es que yo voy diario al CrossFit, es que yo salgo diario a correr, salgo diario a correr, necesito un nutriólogo en el deporte. Probablemente no, ¿no? O sea, no nos dedicamos a las personas que se ejercitan de manera cotidiana, nos dedicamos a los deportistas, ¿no? Entonces, bueno, desenamoro un poco, pero a colación de este comentario, aquí vemos el cuerpo, o vemos dos cuerpos de dos deportistas de maratón, y muchas veces, bueno, hablando de esa población que diariamente hace ejercicio, siempre les decimos, oye, mira, es que si tú llegas con una idea de tener un cuerpo, digo, voy a poner un ejemplo como crossfitero o como levantador de pesas, y tú sales diario a correr, pues mira, te muestro cuál es el cuerpo de una persona que corre y corre muchísimo y entrena para correr. Probablemente no es el tipo de cuerpo estéticamente que tú estás buscando, ¿no? Entonces tienes que empatar el ejercicio que haces al cuerpo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, esas imágenes, a pesar de que son de deportistas, también nos sirven de pronto para la población en general, ¿no? Entonces, bueno, la idea era que vean ahí algunos tipos de cuerpo y cómo nuestro trabajo es ese, ¿no? O sea, uno ve el cuerpo, por ejemplo, aquí del jugador de balonmano y uno diría,
híjole, pues probablemente hablando de esa armonía o de esa estética que mucha gente busca en el ejercicio, al hacer ejercicio, pues probablemente el cuerpo de un deportista de balonmano no sea precisamente lo que la mayoría de personas busca, ¿no? Y nuestro trabajo, en el caso de los deportistas, es ese, no es llevarlos a un cuerpo, no sé, bonito, estético, sino al tipo de cuerpo que el deporte está demandando. Y ahí es donde entra el análisis de la composición corporal. Entonces, veamos un poquito de la utilidad que tiene esta disciplina en el deporte, ¿no? Holloway, Francis Holloway, que seguramente algunos de ustedes lo ubican, es uno de los máximos exponentes de la antropometría, inclusive la composición corporal. Ha trabajado en el deporte, en la nutrición del deporte muchísimos años, ha escrito libros, capítulos de libros, es antropometrista y bueno, seguramente lo ubica, ¿no? Él nos dice que muchos atletas necesitan minimizar la grasa corporal y el peso para mejorar aspectos biomecánicos o puntuación en deportes con valoración estética, mientras que otros necesitan aumentar el peso y la masa muscular para mejorar el rendimiento, ¿no? Entonces, ahí está la utilidad que tiene la composición corporal para el deporte, ¿no? Hace un rato más o menos daba un indicio o una sugerencia de que la nutrición en el deporte tiene esa utilidad de maximizar lo que hacemos durante un gesto técnico o durante una competencia o maximizar el resultado de un entrenamiento o las adaptaciones que busca el entrenador en ese deportista. Nosotros buscamos maximizarlas mediante, obviamente, un plan de alimentación y por ende la evaluación de la composición corporal. Y aquí vemos un ejemplo bastante interesante. Esto que ven aquí, esta gráfica de barras, eh, es la medición de peso de diferentes atletas de pedestrismo en diferentes pruebas. Ahí vemos, o aquí tenemos los 100 metros planos, 200 metros planos, 400, 800, 1500, 5000 y 10,000 de los Juegos Olímpicos de 2010, 2008, perdón, en Pekín. Aquí inclusive estos pesos fueron de los finalistas. ¿Qué es lo que nos damos cuenta con esta gráfica? Nos damos cuenta que conforme incrementa la distancia de pedestrismo, el cuerpo al final de cuentas es un lastre, ¿no? Es como si yo le dijera a alguien, mira, vas a cargar un garrafón y vas a correr 100 metros, vas a cargar un garrafón y vas a correr 200, vas a cargar un garrafón y vas a correr 10,000 metros. ¿Qué va a suceder? Pues que evidentemente entre más larga es la distancia, pues más pesado se le va a hacer el garrafón. Si le pudiéramos dar la oportunidad a esa persona de ir vaciando conforme va avanzando la distancia, ese garrafón, pues evidentemente para esa persona sería mucho mejor, ¿no? Porque va restando lastre, va perdiendo peso, por así decirlo. Obviamente es una metáfora, un ejemplo de esto del garrafón, y eso es lo que sucede con el cuerpo. Al final el peso de la persona es un lastre, ¿no? Y entre más peso tiene una persona que corre, pues no solamente es mayor lastre, sino que representa mayor gasto energético. Obviamente un cuerpo más pesado o más grande o con mayor masa, pues va a gastar más calorías que un cuerpo con menos masa. La energía para moverlo es mucho mayor cuando este peso es elevado, ¿no? Entonces, perder peso o ser atletas con menor peso, comparando los 10,000 metros con los 100, 200 metros, representa una ventaja. No solamente es por el hecho de correr, que son, como dicen vulgarmente o coloquialmente lo decimos, son flaquitos porque corren mucho. No, es una adaptación también, ¿no? No es como que una decisión de decidimos ser flaquitos o decidimos pesar menos porque corremos mucho. No, es una adaptación. Yo le demando a mi cuerpo que corra muchos kilómetros. ¿Cómo responde mi cuerpo? Ganando resistencia, ganando fuerza, etcétera, ¿no? Pero otra respuesta adaptativa a ello es perder peso. Me demandas correr mucho y correr largo, pues para ser más eficiente en ello, voy a perder masa para que tenga menos lastre, ¿no? Ahora, también tiene otra utilidad que yo creo que esta es una de las utilidades más grandes que le podemos encontrar los nutriólogos en el deporte al análisis de la composición corporal, que es la detección de talentos. Hay diferentes mediciones, ¿no? Regularmente las mediciones antropométricas son las que más se utilizan en esta detección de talentos. Aquí tenemos ejemplos de los halcones
de este equipo de la NFL, como en la detección de talentos, pues utilizan las mediciones corporales. Vemos también que en el básquetbol, en los famosos drafts, por ahí inclusive existe, creo que no lo puse aquí, no lo puse aquí, lo tengo en otra presentación, pero hay una película de Adam Sandler, no sé si la han visto, que es Garra, tiene poco que salió, y hacen la famosa Combine. Para quien no la haya visto del deporte, pues probablemente le pueda gustar esta película. Es de básquetbol. Entonces, en la famosa Combine, que es como un draft que se arma ahí para que los equipos puedan justamente detectar talentos y traer nuevos jugadores a sus equipos, hay una parte de esa película donde parecen haciéndoles mediciones de envergadura, ¿no? Que es esta medición que tenemos aquí arriba o está aquí abajo. En estas combines o en estos escauteos que existen, se aplican las mediciones antropométricas, ¿no? Entonces, la detección de talentos es una de las áreas más importantes en las que la composición corporal puede jugar. Y esta imagen es interesantísima, o sea, digo, obviamente, y a veces lo digo así, desafortunadamente estas imágenes son de Estados Unidos, me encantaría ver imágenes así en México, desafortunadamente no sucede, pero en Estados Unidos en ocasiones esa detección de talentos y ese análisis de la composición corporal comienza en los niños, ¿no? O sea, no nada más es, de los deportistas de alto rendimiento, no, por eso es la detección de talentos a veces hasta temprana, ¿no? Y aquí vemos esta otra medición en la parte inferior derecha, también de la envergadura, pero si nos damos cuenta, es de la NHL o la NHL, ¿no? La National Hockey League, o sea, también en el hockey, en deportes que de repente, digo, en Estados Unidos se juega muchísimo y hay muchos aficionados a ello, pero a veces deportes que dices, ay, ¿a poco en el hockey también hacen detección de talentos y antropometría y meten composición corporal? Por supuesto, ¿no? A veces nos preguntamos por qué hay países tan ganadores en las Olimpiadas, tan ganadores de medallas. Tiene mucho que ver muchas cosas, la disciplina, la mentalidad, la parte psicológica, pero también esto, ¿no? O sea, que se toman muy en serio el detectar talentos, ¿no? Miden por qué vemos, y justamente ahora que vienen los Juegos Olímpicos, dense cuenta cómo los chinos, o sea, mandan pues vamos a decirlo así, coloquial, mandan a niños a los deportes o a las competencias olímpicas. O sea, uno ve atletas de 17 años, 16 años, 18 años, 19 años en Juegos Olímpicos y no solamente los vemos en Juegos Olímpicos, los vemos altamente competitivos y en algunos casos ganadores. Lo que pasa es que en China a los niños a los 7, 8, 9 años los miden, no solamente los miden antropométricamente, evalúan sus cualidades físicas, su velocidad, su flexibilidad, su fuerza, resistencia y ven para qué tipo de deporte tienen el cuerpo y las cualidades y lo mandan para allá. ¿Qué va a pasar si aquel que tiene el tipo de cuerpo, tiene las cualidades desarrolladas y además lo entrenas, ¿no? Mejoras su técnica, su táctica, pues tienes un atleta, perdón, un atleta completo, ¿no? Y por eso nos sorprende que Rusia, que China, que Estados Unidos, en algunos casos Cuba, sucede eso, ¿no? O sea, vemos chavitos o deportistas muy pequeñitos de edad que son altamente competitivos y son muy buenos en su deporte. Bueno, pues esa es parte de la respuesta, ¿no? Entonces aquí vemos que la detección de talentos, lo platicamos, es una de las áreas que abarca la utilidad del análisis de la composición corporal. Y este es transversal, desde la identificación del talento, la detección y la selección, que justamente para que un talento deportivo pase ya a un área donde entrena frecuentemente, al alto rendimiento, tiene que pasar por estas tres etapas, ¿no? La identificación, la detección y la selección. Y la análisis de la composición corporal es transversal de las tres, ¿no? En México ha habido por ahí algunos, ¿no? Hace un rato me quejaba de que ojalá viéramos eso. Por ahí vino este sujeto Hermenegildo Pila, por ahí en los años 90, ¿no? Sí, más o menos en los 90 y desarrolló este proyecto Soma, en el que intentó realizar algo parecido, ¿no? De hecho, aquí está el cuadro que desarrollaron para aquel talento Soma, perdón, sí, para la detección de talentos en México. Y en la parte superior había requisitos antropométricos en este caso, es decir, se contempló el análisis de la composición corporal para detección de talentos, ¿no? Entonces, bueno, en México se ha tratado de hacer.
Ok, la cineantropometría es parte del análisis de la composición corporal. Rapidísimo, la cineantropometría es lo que les decía hace un rato. Mientras la antropometría por sus raíces grecolatinas es antropos, ser humano u hombre, y metros, medición, es decir, la medición del ser humano, la cineantropometría tiene un prefijo que es el cine o kine, que habla de movimiento, ¿no? Siempre que escuchamos la palabra cinético es que estamos hablando de movimiento. Entonces, lo que hace la cineantropometría es sumar a un movimiento la antropometría, es decir, la antropometría ya es como les decía hace un rato, la medición de la hemienvergadura. Ok, ya ahí está la antropometría. Y cineantropometría es qué relación tiene con el movimiento esa hemienvergadura. Ah, bueno, pues en el caso de un lanzador o un pitcher en el béisbol, pues tiene mucho sentido. A lo mejor para un futbolista no le encuentra mucho sentido medir la envergadura o la envergadura completa, a menos de que sea portero. Entonces puede inclusive hasta cambiar por posición, ¿no? Entonces la cinantropometría forma parte de ese análisis que hacemos en la composición corporal, que es sumamente importante e interesante, ¿no? Ahora, ¿qué aspectos antropométricos son los que conocemos? Bien, talla, peso, longitudes de diferentes segmentos que aplican para palancas del cuerpo, circunferencias y el fortalecimiento del elevado del aparato óseo. Ok, ahora, no me quiero clavar mucho en la antropometría porque de pronto dicen, es que tú aplaudes mucho la antropometría. La verdad es que sí me gusta, la verdad es que es un buen método, pero no es el único, ¿no? Sabemos que existen otros métodos para el análisis de la composición corporal, como es el DEXA o la absorciometría dual de rayos X, uno de los gold standard, como llamamos, de la composición corporal. Sin embargo, desafortunadamente, número uno, los equipos son carísimos, ¿no? Aquí ven un ejemplo, una imagen de un DEXA. Digo, para que más o menos se den una idea, ¿no? Porque a veces me dicen que es carísimo, ¿no? Porque a lo mejor pues, para Alan carísimo son 100,000 pesos, ¿no? Pero, y para ustedes no. Aquí hay millonarios. Bueno, no, para que se den una idea, o sea, un DEXA ronda regularmente se venden en dólares, ¿no? Pero en pesos debe de andar como en 500, 600,000 pesos, ¿no? Como para tener uno en tu consultorio, pues sí está medio complicado, ¿no? Entonces, bueno, es un excelente método para el análisis de la composición corporal. Ya en el diplomado revisaríamos a fondo cómo trabaja el DEXA, inclusive cómo se interpreta, pero es uno de los métodos más utilizados en la composición corporal porque es el gold standard. Sin embargo, el costo es elevado, hay controversia en la evidencia porque al final estamos hablando de rayos X. Entonces, imagina que tú tienes que realizar controles corporales de manera mensual, someter a rayos X, aunque es baja la radiación que emiten estos equipos, al final imagínate someter 12 veces en el año, una vez mensual, a un atleta a rayos X. Hay controversia de si esto es bueno, esto es malo. O también por otro lado, si el atleta es infantil, que regularmente sucede, atletas de 14, de 15, 16 años, estarlos sometiendo a radiación, ahí es donde este gold standard, pues a lo mejor tiene su pie cojito, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de los resultados que arroja este método gold standard o el DEXA, que son bastante interesantes y que ya revisaremos a detalle dentro de nuestro diplomado, ¿no? Aquí tenemos otro que es la platismografía por desplazamiento de aire. Mucha gente lo conoce como el BOTPOD. BOTPOD es la marca, pero el método se llama platismografía por desplazamiento de aire. Igual es bastante interesante. Yo en lo personal he trabajado con estos equipos. En la universidad tenemos uno. Son muy buenos, bastante interesantes. Sin embargo, pues también, ¿no? Tiene por ahí cositas que no son tan deseables, ¿no? Tenemos el pesaje hidrostático, que es uno de los métodos más utilizados también. No es tan costoso como los otros, entre comillas. Este método fue desarrollado por Albert Benck hace ya muchos años, inclusive por ahí de 1980. Este pesaje hidrostático sirvió como método de contraste o de comparación para la antropometría y permitió inclusive ver o revisar, validar algunas de las fórmulas que conocemos, ¿no? Para el análisis de la composición corporal. Tenemos que, bueno, de este sí igual podríamos hablar mucho tiempo, que es la famosa bioimpedancia eléctrica, que muchos nutriólogos, muchas nutriólogas ocupan en sus consultorios. También hay que dejar algo muy, muy claro. No existe un método de la composición corporal exacto, ¿no? No existe uno 100% exacto, certero, ni el mismísimo DEXA, ¿no? Entonces muchas veces decimos, es que tengo
pues diciendo, no sé si hay problema que diga Mark, supongo que no, pero, es que tengo mi InBody, y es muy preciso y me costó muchísimo. Sí, hasta el mismísimo InBody tiene errores o tiene sesgos, ¿no? A veces los sesgos no solamente son por la máquina, los sesgos son por no saber utilizar las máquinas, que eso es muy importante, o los sesgos también son por no saber interpretar los resultados de las máquinas. O sea, el sesgo no solamente es la máquina, el sesgo puede venir, como en el caso de la antropometría, regularmente el sesgo viene del antropometrista, aunque también puede ser del equipo que está descalibrado, etcétera, pero pues también puede haber un error humano, ¿no? Entonces, revisaremos por ahí cuáles son las normas o cuáles son esos puntos que hay que revisar, puntos críticos que hay que revisar cuando nosotros vamos a utilizar bioimpedancia. Pues creo que vale mucho la pena saber cuáles son esos puntos críticos. Y a veces igual me dicen, oye, pues es que pareciera que dijeras que no ocupemos bioimpedancia. No, claro, ocupa bioimpedancia, pero más bien lo que tienes que saber es, uno, cómo limitar el error de estos equipos. Hay cosas que no vas a poder controlar y obviamente no pasa nada, pero más bien eso, o sea, que sepas cuáles son esas cosas que no puedes controlar y que tanto impactan o influyen en ese análisis de la composición corporal, para que sepas que lo que estás haciendo, pues a lo mejor no es tan preciso y no pasa nada, sino es para tener esa precaución al momento de informar los resultados a un atleta y decirle, oye, mira, este es el porcentaje de grasa, esta es la cantidad de masa muscular. Y que el atleta pueda entender que hubo un sesgo en la medición. Digo, insisto, no pasa nada con ello, ¿no? Ok, bueno, ese es un ejemplo, nada más para que vean, miren, la abducción de extremidades. ¿Qué es la abducción de extremidades? Me voy a regresar. El simple, por ejemplo, aquí vemos que los brazos, por donde estoy pasando el cursor, los brazos de la persona tienen cierto ángulo, vamos a llamarlo así, y, ay, perdón, era para acá. Vean cómo simplemente el cambiar ese ángulo como tenemos colocados los brazos de 30 a 90 grados, que también sucede mucho con este tipo de básculas por donde estoy pasando el cursor, que son mucho más económicas, que la persona agarra este maneral y a veces lo pone aquí abajo, a veces lo sube como a esta altura, a veces yo he visto gente que lo sube hasta por acá arriba, por donde estoy pasando el cursor, ¿no? O sea, como que cada quien sube los brazos donde Dios le dio a entender. Entonces, vean cómo la abducción de extremidades de 30 a 90 grados va a hacer que simplemente eso, ¿no? El colocar los brazos en diferente ángulo hace que reduzca la grasa en torno al 1.5%, ¿no? Entonces, hay cosas que no dependen del equipo, es que tú conozcas cómo funciona la bioimpedancia eléctrica, ¿no? Y bueno, hay miles, la ingesta de fluidos, la ingesta de sólidos previa a la medición, si la persona hizo ejercicio moderado o si la pesamos o la subimos una báscula de bioimpedancia inmediatamente post ejercicio. Hay diferentes fenómenos que giran en torno a la bioimpedancia, ¿no? Y en cuanto a la antropometría, bueno, existen diferentes protocolos, aunque el que más conocemos, el que más utilizamos, el más actualizado es el ISAC, ¿no? Pero también existe el protocolo Logman, existe el protocolo de la OMS. Entonces, bueno, aquí la intención es que ustedes sepan que hay diferentes protocolos. El más utilizado es el ISAC, el más actualizado. En deportes el que más se revisa, aquí también lo revisaremos en el diplomado. Pero bueno, la antropometría, su ventaja es que se puede guiar hacia la cineantropometría y buscar como les decía, ¿no? La definición de cineantropometría, un segmento medible. ¿Qué relación tiene con el movimiento? En cambio, con los anteriores métodos que estábamos observando, la bimpedancia, la hidrodensitometría, el BODPOD, la pletismografía, el DEXA, con ellos no podemos hacer sin antropometría. Con ellos podemos obtener las masas corporales, masa grasa, masa muscular, masa residual, masa ósea, pero no podemos trabajar sin antropometría. Eso, o la relación que tiene cierta parte del cuerpo con el movimiento. Eso casi solo se hace con la antropometría. Una de sus ventajas es que tiene un bajo costo relativamente, o sea, comparado con un InBody, comparado con un DEXA, comparado con la hidrodensitometría, comparado con el BODPOD, pues claro que un equipo antropométrico es económico. Aquí el problema es que se requiere precisión y exactitud, es decir, una estandarización en la medición, ¿no? Es el método que más tiempo requiere para su aplicación. Por supuesto que trepas a alguien a una bioimpedancia y en 20 segundos o menos, en 7 segundos, tienes el resultado. Y acá son muchos procesos, es precisión, es equipo y a veces te avientas cuando ya tienes experiencia 10 minutos en un atleta, 15 minutos en un atleta. A lo mejor para ustedes dicen, ay, pues 15 minutos no es mucho. No, pero si tienes un equipo de fútbol americano de 30, 40 individuos
Pues imagínate cuánto te vas a llevar en comparación con una bioimpedancia que te dura 7 segundos, ¿no? Y es un método muy invasivo, porque al final de cuentas la persona está en ropa interior, porque al final de cuentas no solo está en ropa interior, sino que te acercas a ella y no solo está en ropa interior y te acercas a ella, la manipulas, la tocas. Por lo tanto, es un método totalmente invasivo. Uh-huh. Ok, el protocolo ISAC, sabemos que existen dos perfiles, que es el perfil restringido de 21 mediciones, el perfil completo de 43 mediciones, y con el perfil restringido nosotros ya tenemos, por lo menos porque hay gente que dice, híjole, es que quien conoce un poquito de estos protocolos, no, es que para tener las mediciones completas necesitas el perfil completo y pues es muy caro, o primero tienes que tener el nivel 1 y luego el nivel 2. Con el nivel 1, es decir, con el perfil restringido, tú ya puedes hacer somatotipo, proporcionalidad y estimación de la composición corporal. La verdad es que bastante cercano a lo que se requiere para un atleta, ¿no? Aquí vemos algunas de las mediciones en ese perfil restringido. Esas son las mediciones que se aplican del perfil restringido y con esas mediciones tienes información suficiente para trabajar con un atleta. Ok, una de ellas es el somatotipo, ¿no? ¿Qué es el somatotipo? Es la forma típica de un organismo que puede considerarse un modelo de su especie, variedad o raza, no solamente es del ser humano. En los años 40, William Sheldon planteó una técnica fotográfica que a partir de 3 imágenes de un sujeto clasificaba al cuerpo humano de acuerdo al grado de manifestación en 3 componentes. Es decir, lo que hizo William Sheldon, que fue el desarrollador del somatotipo, de hecho estas imágenes corresponden a aquella época, colocaba estas 3 imágenes y le decía a una persona, a ver, míralas bien, mira tu cuerpo y dime del 1 al 7, ¿cuánto sientes que te pareces a este cuerpo? Del 1 al 7, no, pues 3. Ahora, ¿qué tanto te pareces a este cuerpo del 1 al 7? No, pues 5. ¿Qué tanto te pareces a este? No, pues 7. Ok. ¿Qué quiere decir? La escala, si se dan cuenta, no iba del 0 al 7, iba del 1 al 7. ¿Qué decía William Sheldon? Todos tenemos por lo menos un poquito de cada uno de esos 3, ¿no? Por eso no puedes ponerte 0. A lo mejor la más baja calificación pues es 1, ponte 1 porque no te identificas con él, pero ponte 1, ¿no? Aquí el problema es que era un tema de percepción, ¿no? O sea, que tú veías las fotos, veías tu cuerpo en un espejo y decías, pues yo siento que me parezco a este. Y obviamente sabemos que existe algo que se llama alteración de la percepción corporal, ¿no? Que inclusive, bueno, eso ya regularmente recae en un trastorno de la conducta alimentaria, etcétera, pero ese no es objeto de nuestro webinar ni de nuestro diplomado, ¿no? Pero ese era el problema más bien del somatotipo, ¿no? Que evidentemente la persona, pues a lo mejor con una percepción alterada del cuerpo, pues, te podía decir que sentía que tenía un 7 de cuando a lo mejor si tú lo veías decías, pues yo te veo como un 1, pero si tú dices 7, pues 7 te pondré, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema del somatotipo de Sheldon. Pero ¿qué pasa en el 67? Barbara Heath y Lindsay Carter, Lindsay Carter todavía vive, unificaron trabajos y lo que hicieron fue meterle números. O sea, ya no era un tema de percepción, ya era vamos a medir el somatotipo. Ya no se va a parar la persona y se va a calificar ella sola, sino que vamos a medir ciertos segmentos, ciertas porciones corporales y vamos a ver qué calificación tiene en estos 3 tipos de cuerpo, ¿no? Y entonces así es como surge el somatotipo que actualmente utilizamos, ¿no? Sabemos que existe endomorfia, mesomorfia, ectomorfia. Ok, después desarrollaron una gráfica que se llama somatocarta, que es esta, que igual aprenderemos a ocuparla, cómo interpretarla y cómo guiarla hacia los deportistas. ¿Qué medidas se requieren para ese cálculo del somatotipo? Es muy sencillo porque solo necesitas pliegue de tríceps, subescapular suprailíaco, talla, masa corporal, húmero y fémur, brazo relajado y pierna. Insisto, aquí lo que trataremos en el diplomado es de saber cómo hasta calcularlo, ¿no? Y aquí lo que vemos en estas somatocartes son los tipos de cuerpo o somatotipos de diferentes deportistas. Entonces, mi trabajo como nutriólogo en el deporte, en el análisis de la composición corporal, es llevar a mi deportista hacia el punto que corresponde del somatotipo del deporte que practica, ¿no? No solamente eso, ¿no? Hay más cosas que hacer, pero esa es una de las cosas más importantes que hacemos, ¿sale? Llevar al deportista al tipo del somatotipo, perdón, al somatotipo que corresponde a su deporte. Ok, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo existe endomorfia, mesomorfia, ectomorfia, EGX, EGY, el somatotipo de cada deportista, ¿no? Inclusive en el fútbol vemos que hasta por posición podemos delimitar cuál es el somatotipo y nuestro trabajo es ese, acercarlo a ese somatotipo. Aquí vemos, por ejemplo, el maratón, este punto azul, este artículo me parece muy interesante, este punto azul es el que corresponde al tipo de cuerpo, somatotipo de un maratonista. Mi trabajo como nutriólogo es llevarlo hacia esa posición,
¿no? Aquí vemos el del basquetbolista, igual por posiciones, e inclusive podemos mm, se me fue la palabra. Podemos delimitar, no, podemos describir, perdón, el tipo de cuerpo que tiene. Por ejemplo, un deportista base, ¿no? Del baloncesto, posición base, poste, como también les llaman, en endomorfia tiene 2.4. ¿Qué significa que endomorfia tenga 2.4? Que tiene una baja endomorfia. Luego, mesomorfia tiene 5, es decir, es moderado mesomórficamente. Y ectomórfico tiene 3, es decir, es bajo ectomórfico. ¿No? Perdón, moderado ectomórfico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un poste del baloncesto tiene una endomorfia baja, una mesomorfia y ectomorfia moderadas. Entonces, yo hasta lo puedo describir somatotípicamente hablando. No solamente busco el cuerpo, sino yo podría proponer, lo que buscamos es un deportista de básquetbol que su posición es poste, que tiene una endomorfia baja, mesomorfia y ectomorfia moderadas, ¿no? Inclusive podemos evaluar qué es lo que se está midiendo con cada uno de ellos, ¿no? Ok, ahí está el ejemplo. Igual inclusive podríamos no solamente definirlo, sino lo podríamos describir. ¿Qué significa endomorfia baja? Ah, pues que es un deportista con poca grasa subcutánea, contornos musculares y osos visibles. ¿Qué significa que el mesomorfismo sea moderado? Ah, pues que tiene un desarrollo musculoesquelético relativo moderado con mayor volumen de músculos y huesos, ¿no? Entonces, lo puedo describir, no solamente lo defino, no solamente veo cómo es, sino lo describo y lo clasifico. Y entonces, por ejemplo, imaginen que yo tengo aquí a mi deportista, un maratonista, ya lo medí, ya le hice el somatotipo y lo tengo que llevar para acá. A leguas, tanto yo como el deportista con esta somatocarta, le puedo decir, oye, ¿ves lo lejos que estás del tipo de cuerpo que deberías de tener? Mira el punto donde está, mira el punto donde tú estás, nos vamos a acercar para allá. Pero esto no es un tino al blanco, un tiro al blanco, donde tengo que caer en este punto. No, digamos que hay un radio alrededor de este punto en el que si esa persona cae en ese radio, no es forzoso que quede en ese punto. Eso se llama distancia de dispersión somatotípica y se tiene que calcular. Y esto regularmente se hace en deportes, es decir, tengo una referencia, que mi referencia es, tengo que llevar aquí a mi atleta y tengo un atleta. Entonces, tengo una referencia y tengo al sujeto que estoy midiendo. Y eso hace la dispersión somatotípica. Comparar mediante una fórmula, ¿no? A un deportista contra una referencia. Si mi distancia de dispersión somatotípica es mayor a 2, hay diferencia significativa. O sea, todavía estoy lejos. Si mi distancia de dispersión somatotípica es menor a 2, significa que el cuerpo de mi deportista ya está en donde debería de estar. Es decir, no es forzoso, como les decía, eso es distancia de dispersión somatotípica, ese radio que hay alrededor de esta referencia para poder decir, ah, ya tiene el tipo de cuerpo que mi deportista debería de tener, ¿no? Esa es la distancia de dispersión somatotípica. Inclusive nos permite esa distancia de dispersión somatotípica saber qué tengo que hacer. Ok, no dio, no fue menor a 2. Ok, ahora hay que analizar el resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes una endomorfia mayor o menor que la referencia? ¿No? Es decir, vean, imagínense que mi atleta tiene endomorfia, bueno, la referencia, perdón, es un poste y debería tener 2.4 y mi atleta tiene 4.2, es decir, la endomorfia es mayor. ¿Qué me dice? Si la endomorfia es mayor, control de la alimentación, o sea, déficit calórico y aumento de trabajo aeróbico. La endomorfia, recuerden que lo que mide es la adiposidad, es decir, tiene mucha grasa tu deportista, por eso la endomorfia está arriba. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Déficit calórico, tienes que hacerle perder grasa, ¿no? Entonces, la distancia de dispersión somatotípica no solamente me permite saber si mi deportista ya tiene el tipo de cuerpo, sino miren, me permite tomar decisiones. En este gráfico o en este esquema, en este diagrama, podemos ver cuáles son las decisiones que podemos tomar a partir del estudio comparativo de la distancia de dispersión somatotípica, ¿no? Y la cineantropometría, bueno, ya lo platicamos un poquito, ya vimos, por ejemplo, perdón, aquí tengo un ejemplo, el diámetro bicrestal de caderas entre fondistas, saltadores y lanzadores, estos últimos tienen 5 centímetros más, los cuales permite tener un peso mucho mayor a los lanzadores de bala, lanzador de jabalina, lanzador de martillo, y ese simple hecho de tener un diámetro bicrestal, que es este de aquí que ven en su lado derecho, que sea mayor, les permite tener mayor peso, pues eso es lo que les permite lanzar más lejos el implemento. El implemento, pues, repito, es la bala, la jabalina, el martillo, etcétera, ¿no?
Entonces, por ejemplo, otro tema, es difícil ganar peso, en especial masa muscular, cuando el sujeto no posee un diámetro grande, cualquiera que sea su estatura, hablando del diámetro bicrestal. Entonces, el propio diámetro bicrestal me puede decir cuál es la limitante de la ganancia en la masa muscular, ¿no? Y la intención, repito, es hacer una comparación contra referencias. Siempre tenemos que buscar la referencia para poder comparar, ¿no? Tenemos de ciclismo, tenemos de natación, tenemos este otro artículo que me parece muy interesante, donde están todas las características antropométricas, vean, pentatlón, atletismo en diferentes pruebas, ciclismo, y tenemos, por ejemplo, aquí endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, pero también tenemos porcentaje de grasa con dos fórmulas, que es Faulkner y Juhas, sumatoria de 6 pliegues, porcentaje de grasa con Drinkwater, un modelo de 5 componentes, porcentaje de masa muscular igual de 5 componentes, o sea, siempre tenemos que buscar la referencia en el deporte, ¿vale? Y aquí hay otros ejemplos de otros artículos en los que la evaluación antropométrica forma un parteaguas importantísimo en la selección de talentos, en el análisis de la composición corporal de los atletas, etcétera. ¿Vale? Ok, algunos mensajes para llevar. Es muy útil el análisis de la composición corporal para la detección de talentos y selección de talentos. No olvidar que regularmente también en esa población lo que buscamos es el desarrollo y crecimiento. No solo nos podemos fijar en el peso y no solo vamos a valorar masa muscular y masa grasa, ¿no? Porque siempre como que tenemos en la mente, ah, claro, el análisis de la composición corporal es saber cuánto músculo y cuánta grasa tiene un deportista. No, hay muchas, muchísimas cosas más que ahorita obviamente por el tiempo no abordé, pero que se pueden hacer con el análisis de la composición corporal. Y bueno, eso es de manera muy general, como muchas veces digo, traté de resumir la Biblia en un Padre Nuestro, pero bueno, espero que haya sido de utilidad esta información un poquito sobre análisis de la composición corporal en el deporte. Buenísima, buenísima participación, la información excelente, de verdad creo que a todos nos ha parecido muy interesante. Muchas felicidades, maestro, de verdad, gracias por compartirnos esto tan importante. Bueno, pues queremos hacerles una invitación, el maestro lo comentaba muy, muy bien, queremos hacerles